Pues muy bien, acá estamos con el primer programa de Contame algo. La idea es tener un espacio, reunirnos con distintas personas de distintos ambientes, de distintas filosofías, ideas, para aprender sobre la vida de otro. Contame de algo. Y hoy estamos con Pablo César Labia. Lo primero que te voy a decir, Pablo, es quién sos o qué te define o cómo te definís. Hola Walter, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. El otro día me tocó estar en un aula en la universidad y justamente uno se tenía que presentar y yo arranqué diciendo que uno está atrapado entre algunos conceptos que te van acompañando a lo largo de la vida. Tus padres te ponen un nombre, un apellido, pero que bueno, después uno empieza a armar como un cuadro de palabras que te van acompañando y que te van definiendo. Así que bueno, en el centro del cuadro estaba mi nombre, Pablo César Labia, y yo marqué que estaba rodeado de un montón de palabras significativas para mí, que estaban ligadas un poco con el lugar donde nací. ¿Sí? Vivo acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. ¿Sí? Estamos mirando el planeta desde el sur. Así que bueno, vivo acá en Argentina, digo, soy licenciado en educación, magíster en educación, tengo una familia que por ahí atrás están Mariela, Abril y Santiago, Ahí se un ven en las poco fotos, ¿no? ahí atrás, así que básicamente es eso, ¿eh? Tengo 46 años, eso es lo que te puedo decir de manera muy, muy general, digo, después, bueno, uno está atravesado por un pasado, ¿sí? De estudiar, de trabajar, trabajo en el sistema educativo acá en Argentina, en instituciones escolares formales, ¿sí? Donde, bueno, los niños tienen que ir a aprender, los docentes a enseñar, y a mí me toca, bueno, ser como un espectador de lujo, porque, bueno, me toca recorrer varias provincias acá en Argentina, ver escuelas de distinto tipo de gestión, privadas, estatales, así que bueno, soy un bicho de escuelas, sí, porque ando por muchas escuelas eh, y viajo bastante, sí, acá en Argentina puedo decir que viajo bastante. Así que bueno, soy un tipo inquieto. Pues muy bien, entonces vamos a sacarle provecho a este magíster, a este licenciado en educación que conoce bastante, se mueve bastante y tengo ahora miles de preguntas que me surgen en la cabeza. Lo primero, lo difícil que es definirse uno mismo, ¿no? ¿Qué pensás de las definiciones? Totalmente, totalmente. Es muy difícil conocerse. Claro, si bien uno tiene un par de puntos fijos, bueno, después hay cosas que van cambiando, ¿viste? Hay cosas que permanecen y hay cosas que uno va cambiando porque, bueno, la edad, la biología, la cultura hace que, bueno, uno pase por diferentes momentos y vaya quitándose cosas y incorporándose cosas. Pero bueno, un maestro allá en la escuela primaria que me encontré unos 15, 20 años después, él me decía como que, bueno, que lo esencial de las personas nunca cambia, ¿viste? Y por ahí yo encuentro los valores, bueno, de la fe, de la familia, que bueno, esas cosas están muy presentes en mí, ¿viste? Del valor de la mesa, del hogar, de los amigos. En ese sentido hay cosas que permanecen. Bueno, me surgiría la pregunta de entonces qué es el ser humano, ¿no? Es un ser estable, un ser en transición. Hablaste de que estás metido en los sistemas educativos, quién crea los sistemas, para qué son los sistemas. Pero la pregunta que más me mueve, que ya que sos educador, es ¿por qué el ser humano necesita ser educado, ¿no? Retomo algo, Walter, Sí. que dijiste recién, que es el ser humano. Eh, es importante hacernos esa pregunta porque es lo que decimos todo el mundo que nos caracteriza. Y el otro día, bueno, escuché a un pastor muy conocido que él decía que nos conocemos más como seres humanos cuando más conocemos a Dios. O sea, cuando conocemos algo que es distinto a nosotros, más sabemos quiénes somos. ¿Sí? Y a mí me parece que la definición de uno siempre está en relación con otros. Y me gustó esa definición que él hizo porque me llevó a pensar en esto, ¿no? Que el ser humano puede mirarse
tal cual es cuando puede compararse, contraponerse con ideas distintas. Y en este caso, bueno, la idea de Dios justamente ahí se marca claramente qué es el ser humano, de qué estás hecho, como dice Cobra Kai, de qué estás hecho. Así que bueno, la dejo ahí a la frase para marcar al menos mi definición, ¿no? Del humano. Pero Eh, entonces, primero hay que creer que existe un Dios para eso y luego dejarse definir, ¿no? Porque, bueno, la gran pregunta es, ¿pienso, luego existo? Representa que yo soy el que defino mi existencia, porque el pensar me hace definir, ¿no? Y, y ser definido desde afuera por un ser superior, bueno, tiene todos sus matices, ¿no? Pero en tu caso, tenés una definición que te ayuda a entender quién sos, lo que saco de acá, ¿no? Y esa definición no viene del humano mismo. Entonces sos un hombre de fe. así es, Walter. Yo creo que sí, sí, soy una persona de fe. Y la palabra fe en múltiples sentidos, ¿sí? En múltiples sentidos, eh, de lo trascendente, pero también de una actitud ante la vida, bueno, de siempre creer y apostar e ir para adelante. Por eso estoy en este lugar, en esta entrevista ahora. Arriesgándote. Esta es la primera entrevista que hacemos y Mira, Pablo mira si tengo fe, mira si tengo me fe. contaba fuera del aire que las primeras veces no siempre son las mejores, ¿no? Y se arriesgó y se metió a esto. Bueno, mira, yo tengo algunas inquietudes sobre tu vida. Corro con la ventaja de que te conozco algo y quisiera intentar ser objetivo en todo lo que te pregunto. Me dijiste que hablaste de sistemas, ¿no? Que estás en el sistema educativo. Esa palabra, bueno, hoy día está un poco en tela de juicio, ¿no? Los sistemas, hay que replantearse los sistemas y por qué los sistemas son necesarios. También me hablaste de la familia, que también es un sistema, ¿no? Me hablaste de creencias que son sistemas. ¿El ser humano necesita sistemas o cuál es la relación entre el ser libre y el estar agarrado a un sistema? Si necesitas sistema, bueno, vos me conocés y en ese sentido yo siempre fui eh, una persona de tener que andar por sistemas. Eh, Necesito algunos marcos que para mí son relativamente más estables para poder moverme. Siempre lo he transitado así. Pero entiendo que en ese estar enmarcados hay libertad y hay autonomía. ¿Sí? Entonces, es como que estamos eh, condicionados, pero no estamos determinados. ¿Sí? En ese plano me muevo. Eh, Okay. y las escuelas, bueno, las escuelas fueron construidas justamente para organizar, ¿no? Las sociedades modernas, digo, eh, y en ese organizarse no han cambiado mucho. Al menos acá en Argentina, las escuelas tienen 150 años, ¿sí? De más o menos las escuelas modernas, y la verdad que no han cambiado mucho. Yo creo que la pandemia viene un poco a ayudarnos a mirar más seriamente esa educación a través de esos sistemas. Pero bueno, así todo, la pandemia hizo que el sistema se acomode, pero que siga funcionando con la misma gramática. Si por ahí cambia alguna letra, pero la gramática que está atrás se sigue sosteniendo, ¿no? Pues mira, vamos a hacer una pequeña interrupción porque, claro, uno cuando invita a alguien, y ahora lo que estoy haciendo es invitarte a mi casa virtual a tener una charla, le ofrece algo. Entonces, te voy a ofrecer, ¿qué crees? Una cervecita, son las 4:30 de la tarde acá en Suiza, y en Suiza, estamos en Suiza, o también me animo a tomarme unos mates con vos. Elegí, mate o cerveza. Bien, a esta hora del día, acá en Argentina son las 11 de la mañana, ¿sí? Así que a esta hora yo te elijo un mate
amargo. No sé qué yerba estás usando ahí. La que encuentro. ¿Qué No tengo yerbas? muchas pretensiones. Así como este programa tampoco tiene muchas pretensiones y ya que viene al hilo lo voy a comentar. La idea es simplemente crear un espacio, conocer gente, hablar y no tenemos más pretensión que esa. Queremos conversar. Contame algo. Es una charla entre gente que se encuentra, en este caso, con un micrófono por delante, comparte un mate, una cerveza o lo que se comparta y conocer la vida de la gente. Voy a retomar el tema de la educación, te voy a tirar una frase y quiero que me la vincules con tu niñez, porque al fin y al cabo me dijiste en tu presentación que somos también parte del pasado, somos la historia que nos fue moldeando, ¿no? Entonces la frase dice así, todos los problemas son problemas de educación. Firmado Sarmiento. Sí, Bien. este hombre dijo eso, ¿no? Todos los problemas son problemas de educación. Por lo tanto, él planteaba que la educación es la solución a todos los problemas. Sí, yo coincido con él porque soy educador, pero también en andar en las escuelas te encontrás con personas que, bueno, que por ahí ven las soluciones a todo en otros aspectos de la educación. ¿Sí? No sé, los psicólogos ven en la cuestión de la psicología, digo, el filósofo ve en la filosofía, las soluciones. Bueno, yo como educador coincido con que la vida se trata de ir aprendiendo, de enseñar y de aprender. Yo tengo esa forma de andar en mis días, eh, porque entiendo que, bueno, cuando uno se educa, te ahorras muchos problemas en la vida, te ahorras muchos problemas, que es una forma de, justamente, de no cometer errores a través de las vivencias. La educación, digo, te permite ir entendiendo cómo funcionan las cosas sin tener que sufrirlas, digo, por experiencia misma, ¿no? Eso nos trae un principio humano, ¿no? Porque si el ser humano viene a este mundo y necesita educarse o aprender, es porque no venimos con todo aprendido. Y hay otros que sí saben y te educan o te enseñan. Y ahí se genera una relación de algún tipo de poder que después me gustaría entrar en el Kratos, en la Cracia de, de nuestros tiempos tan discutidas. Pero antes de entrar a temas más filosóficos, me gustaría saber, fuera del sistema educativo, ¿qué aprendiste de niño? ¿Quiénes fueron tus maestros? Oh, Rally. Eh, Sarmiento instala el sistema escolar, ¿sí? Porque hay como una tendencia fuerte a asociar educación con escolarización. Y eso es algo que yo aprendí enseguida en el profesorado, que son cosas distintas. ¿Sí? La educación es una palabra mucho más amplia que la escuela. Digo, existió siempre educación, escuela existe hace relativamente poco. Entonces creo que está bueno, yo planteo siempre desde ahí, ¿no? Entonces cuando uno tiene esa mirada de la educación más amplia, más integral, encuentra que, bueno, no solo los maestros educan, sino que, bueno, que hay grandes maestros de la vida y que uno tiene. Uno encuentra en su familia, digo, bueno, al menos yo lo remarco, porque uno después en la vida va remarcando personas para identificarse y va olvidando otras. Viste que la memoria tiene eso, de vos seguir recordando ciertas personas y por ahí te olvidas de muchas que, bueno, tal vez fueron importantes, pero que uno no las considera tanto. Yo encuentro en mi abuela, por ejemplo, en mi vieja, en mis viejos, bueno, personas referentes. Yo no me olvido nunca una escena donde yo habré tenido, no sé, 8 o 9 años, en el fondo de la casa de mi abuela, cuando agarré, te vas a reír, pero agarré por primera vez una pala. Y yo no me olvido nunca esa situación, porque estaba en mi abuela y La mi traje, vieja. la traje como símbolo. Y está usada. Mirá cómo sale. Que después vamos a hablar de esto. Yo no me olvido más, tengo esa imagen tan presente, ¿no? De que
mi abuela me enseñaba o me enseñó por primera vez a carpir la tierra, ¿viste? Y yo agarré esa pala y le di con mucho entusiasmo. Y ahí la abuela me dijo, tiene touch, me dijo la abuela. Queriendo decir como que tenía actitud, que tenía ganas, ¿viste? De hacer cosas. Eh, y bueno, ahí yo encuentro una característica mía que lo noto, esto de andar mucho, de querer hacer, de querer proponer, de no quedarme en esa actitud que me impulsó la abuela, que por ahí lo que hice ese día fue un desastre, pero ahí yo encontré algo como diciendo, mira, el hacer me gusta, y de ahí no me quedé más quieto, digo, después empecé mucho, en esa primera instancia era más trabajos manuales, ¿no? Pero yo recuerdo mucho esa escena de mi infancia que creo que después me imprimió algo en mi forma de ser y de andar en la vida. Eso lo recuerdo muy, pero muy, muy nítido, ¿sí? O sea, tu familia, tu entorno, tu barrio te enseñó, el contexto te enseña. Totalmente, totalmente. Bueno, en estos tres o cuatro conceptos que te marcan, bueno, insisto, la infancia y todo lo que te rodea, uno toma cosas de ahí. Después, otro momento importante, bueno, fue el día que tengo que empezar el catecismo, ¿sí? Mi viejo, recuerdo que ese día me dijo, bueno, vas a ir a la iglesia luterana, él era católico, y, y te vas a hacer una gran persona, me decía mi viejo, ¿viste? Vas a aprender a ser una buena persona. Esa frase también me quedó. Eh, pero bueno, al ir a la iglesia luterana ahí se me abrió eh, la adolescencia, ¿sí? También con un montón de personas importantes para mí que me ayudaron a ver el mundo, porque bueno, la familia te moldea para ver el mundo de una determinada manera, que está ligada, bueno, con lo que la familia es. Y después, bueno, vos llegás a la adolescencia donde la voz de la familia se achica y empiezan a aparecer otras voces, ¿no? Y ahí, bueno, encontré un grupo de jóvenes, encontré grandes amigos, personas de fe, ¿sí? Que, bueno, me ayudaron a entender y a mirar el mundo desde una dimensión espiritual también, siempre muy en paralelo con tener los pies sobre la tierra, ¿no? Pero digo, a descubrir toda una dimensión espiritual que uno tiene, que bueno, la verdad que yo lo atesoro mucho a esa juventud, ¿sí? Donde, bueno, grandes amigos, digo, vivimos y compartimos viajes, campamentos, muchas historias lindas, ¿sí? Eh, y íbamos viendo la vida que venía, ¿no? Insisto, desde esa perspectiva más espiritual. Así que ahí encuentro como, ya después de eso, lo que viene después se va construyendo sobre eso, ¿sí? Que uno tuvo, digo, porque después viene un terciario, una universidad, que te agregan cuestiones más técnicas, si vos querés, pero que, bueno, difícilmente te mueven de ciertos valores que uno recibió y que uno eligió, Entonces, porque uno ¿tu elige también. pasado te condena o te condiciona? El ser humano entonces es un ser humano determinado por su pasado. Y sí, ¿O podemos yo creo que, no, cambiarlo? en gran medida estamos dialogando con el pasado siempre. Okay. ¿Sí? Uno puede pegar el Y salto peleando también, ¿no? y peleando, peleando. Por eso digo, hay personas que dan el salto y que hacen una negación total, pero siempre es un salto en contra de. Entonces estás vinculado con tu pasado. ¿Sí? Digo, no lo podés tapar, esconder, pero en cierta medida siempre está, porque bueno, yo siempre digo, el cuerpo que yo tengo, que te contaba de mi abuela, ¿no? Ella iba a casa a cocinar a las 8:30 de la mañana, iba a cocinar, iba a casa. Y yo me levantaba a la mañana escuchándola en la cocina. Y yo siempre digo que, bueno, el cuerpo que uno tiene en gran parte fue alimentado por ella. ¿Sí? Y si el cuerpo, que es lo tangible, está alimentado por las personas con las que anda, eh, imagínate la mente, los sentimientos, el corazón, ¿no? Como está, digo, impregnado un poco de todo eso. Como te decía, Walter, uno es libre, hay personas que deciden, bueno, romper o que necesitan también romper con un pasado a veces más de violencia, más de oscuridad, y digo, uno tiene esa libertad, ¿sí? Que bueno, a veces están más condicionados o menos. Es un tema que vamos a hablar también
de la libertad, qué significa y qué consiste educar en libertad. Pero para redondear la idea del pasado y ese diálogo que tenemos con el presente y esa visión, si es que tenemos un futuro o si proyectamos un futuro, eh, ¿qué le dirías entonces a aquellos que no tuvieron la dicha de vivir un pasado del cual los moldeó para bien, ¿no? Em, ¿Cómo uno puede recuperarse de un mal pasado? Porque muchos creen, lamentablemente, desde mi punto de vista, que ya está, ¿no? El pasado te persigue, te condiciona y no te va a dejar nunca ser alguien distinto, ¿no? Entonces no todo pasado, o, o- o esa frase, no todo pasado fue mejor. eh, Quizás haya mucha gente que no se escuche, o quizás haya uno solo que no se escuche, y que ese sea el que esté luchando con su pasado, ¿no? Y diga, bueno, es que Pablo Labia tuvo la dicha de haber nacido en una familia y que su abuela le dio la pala y que su papá le dijo, qué bueno, pero yo nací en la cárcel o mi padre no sé qué y yo no tengo nada de eso, no tuve valores, no tengo nada, todo fue una desgracia. Se puede cambiar, se puede salir de ahí. Sí, Walter, yo por ahí para aclarar algo desde mi parte, digo, eh, yo creo que todos tenemos cuestiones del pasado que no queremos repetir, todos, o que nos fue mal o que no nos gustaron. Digo, para ponernos todos en un mismo plano y de que no hay personas, digo, que si bien hay situaciones que son distintas, pero yo creo que todos los que miramos para atrás vemos cosas que no nos gustaron. El tema es qué hacemos un poquito con eso. Yo contaba una situación que me pasó con mi viejo cuando yo le dije que iba a ser maestro, ¿sí? Y él se enojó mucho porque él no alcanzó a terminar la escuela primaria, mi vieja tampoco, apostó mucho por sus hijos hicieron la escuela primaria, la secundaria, y hijos varones, ya el primero había decidido ser pastor, ¿sí? Cuando estaba haciendo una educación técnica, y yo que soy su segundo hijo, un día le dije, viejo, yo quiero ser maestro. Y bueno, en ese momento la situación económica de la docencia argentina eh, era bastante compleja y él me decía, bueno, que te vas a morir de hambre, que yo no trabajé tanto para que vos después seas maestro, que con qué vas a sostener. Y digo, esa fue una experiencia dura para mí y muy difícil porque imagínate que el adolescente o el joven, cuando está por elegir lo que quiere ser, digo, no tiene esa seguridad de lo que va a venir. Y, y a veces uno espera que los padres te apoyen, ¿sí? Y acá era todo lo contrario. Entonces digo, esa fue una experiencia difícil de superar, el, el que él se haya enojado y que no me haya apoyado. Con los años yo pude ir viendo que eso tal vez me dio fuerzas para después seguir y estar seguro de lo que quería hacer. Eh, Entonces entonces las digo, dificultades son una escuela también. claro, claro, y eso decía, cómo uno después puede, con eso malo que te pasa, transformarlo o no. Y yo creo que eso sí podemos, ¿sí? Todo lo malo que nos pasó no lo podemos cambiar, porque ya pasó. Pero sí creo que lo podemos volver a mirar, volver a considerar para a través transformarlo en algo que nos ayude, que nos acompañe, que nos genere, bueno, una mejor convivencia con eso que nos pasó. Y esto que te cuento, Walter, mira, no es algo que yo lo reflexionase mucho, ¿sí? Esto es algo que en los últimos años pude darle una vuelta más a este posicionamiento de mi viejo y hoy le estoy eternamente agradecido, ¿sí? Por ahí los libros de psicología dirían, lo retarían a mi viejo porque dirían que hizo todo lo contrario a lo que tenía que hacer. Y hoy, insisto, yo lo veo como que fue algo que me ayudó mucho. Por eso, pensando en las personas que atraviesan, ¿sí? Algunas dificultades, tal vez es eso, ese mensaje, digo, de que todos tenemos cuestiones que trabajar mirando en lo que pasó, que ahí hay un marco de libertad para poder hacerlo
pero que ese marco de libertad yo lo veo más condicionado también por las personas con las que estamos. ¿Sí? Me parece que un profesor me decía, somos hijos de nuestros encuentros, y para mí esa frase también es muy importante, ¿sí? Que las personas con las que nos movemos nos ayudan a salir de ciertos lugares o a quedarnos. Si este lugar es malo, digo, no hay posibilidad de cambio. En cambio, si estas personas que te acompañan te ayudan a salir de ciertos pozos, se puede cambiar. ¿Sí? Ahí no hay determinación, digo. Ahí no hay caminos que estén ya armados, sino que uno es el que también va haciendo pequeñas elecciones de con quién anda, a quiénes escucha. Pablo, ¿querer es poder? Querer es poder. Sí, para mí sí. Para mí desear algo y quererlo es poder hacerlo. Siempre. Para mí sí. Querer es poder. Decime una canción que te guste y vamos a poner un poquito de música para que puedas sencillar tu mate, porque veo que no, no lo estás usando, o Dale, está frío, o está lavado, o no sé qué pasa. ¿Qué canción elegís? Diego Torres, andando por la vida cantando. Ahí A va, ver si lo tenés. Diego Torres. Bueno, acá estamos de nuevo con Pablo César Labia, licenciado o magíster, padre, esposo, hijo, amigo y cuantas cosas más. Difícil de reducirlo a un concepto. Cantor, cantor y poeta, decía la Cantor y canción. poeta. Y supongo que también, si te muestro algunas cosas, me podrás decir lo que se te pase por la cabeza y conocer mm, esa parte de nosotros que surge sin tanto pensarlo, porque al fin y al cabo sos docente, eso te condiciona, te medís, pensás, no querés equivocarte, supongo. Em, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, la primera palabra que se te venga a la cabeza con las cosas que te muestro. Si son más, pues más, pero por ejemplo, si te muestro esto, Navidad. Mora es mi perra. No, sirve para juntar lo que hace la perra, digo, hoy por hoy lo asocio con hoy eso. lo asocio a eso. Pensé que ibas a decir labia, pero bueno. No, Labia es muy chico para que diga Labia. Río Cuarto, Río Cuarto. Okay. Hay una cruz en un templo ahí que estuve la semana pasada, igualita esa. ¿Con qué asocio? Con mi lugar en el equipo, y querer El banco. mucho sacrificio, no, sacrificio. Sí, mucha entrega. Y eso para mí tiene olor a zambas y chacareras. eh, el potrero, lo que une a Messi y Maradona, y un miedo de pronto tener que dejar una camiseta para no poder jugar. Y acá es un símbolo de amistad, y para mí también es un símbolo de confianza. Hoy es un símbolo de confianza, de cercanía. Eso representa el mate. Un facilitador de buenas charlas. Y el último. A ver, no sé cómo explicarlo, Walter, esto de que, viste, cuando te negás a algo, pero en cierta medida lo necesitas, te negás, lo necesitas, lo Un mal dejás, necesario. un mal necesario. Bueno, por ahí pasaría más que nada hoy eso que está ahí. Entonces, la educación, desde tu punto de vista, hoy por hoy está un poco reñida con la tecnología. Lo asocio con la guitarra, si querés, que pasó recién. Yo creo que estoy muy expectante, porque yo entiendo que hay cosas que uno ve con el tiempo, como sociedad y como personas, que a veces vemos mejor con el paso del tiempo que cuando tenemos las cosas muy cerca. Yo de eso estoy casi convencido, eh, de que el tiempo nos ayuda mejor a definir ciertas cuestiones. Y hoy estaba hablando con Gigi, que es mi hermano más chico, un rato, y él me contaba que su hijo estaba aprendiendo guitarra. Y ahí reflexionamos un poco en la tecnología, cómo acerca conocimiento,
hoy, o cómo pone al alcance de las personas el conocimiento, en esto de poder agarrar un instrumento y, por ejemplo, aprender una canción, ¿sí? Y uno lo recuerda 25 años atrás, que uno tenía que ir a un profesor, comprar un cassette, comprar un libro, y ese conocimiento era mucho más pequeño que el que tenemos a disposición hoy. ¿No? Hoy podemos, a través de una aplicación, aprender la canción que querramos. Y eso era impensado 20 años atrás. Entonces, el acceso está. Lo que yo planteaba, que está ligado con el querer, con la voluntad, lo que decíamos hoy, es si las próximas generaciones van a tener ese querer y ese deseo, por ejemplo, de esto, de agarrar un instrumento y querer cantar una canción. Acá en Argentina por ahí se da que hoy por hoy te juntás y claro, hay tantos aparatos y uno con el celular pone la canción que quiere y se escucha fuerte y con luces, y eso tal vez está matando un poco este espíritu artesanal de la música o de la gente que quiere aprender un instrumento, pero también está matando ese deseo de querer, ¿sí? Y hacer, y que esté todo tan al alcance. Entonces, en esa cuestión de la tecnología y la educación, estoy pensando un poquito ahora, pero insisto, me parece que yo soy prudente en no sacar conclusiones por ahora, porque, bueno, entiendo que falta un tiempo para ver el efecto que las tecnologías van a dejar en los jóvenes, ¿no? En las personas grandes, bueno, ya estamos más formadas y podemos tener otro vínculo con la tecnología, pero bueno, sí estoy expectante con qué va a pasar en la educación de esos jóvenes, porque bueno, ahí hay que esperar. Uno puede hacer hipótesis, tener algunas ideas, pero bueno, ahí hay que esperar un poco a veces para poder ver algunas cuestiones con más claridad. Así que esa es mi reflexión sobre la tecnología y la educación. Me sale mm, cientos de repreguntas. Una es hacia dónde vamos y la otra es, ¿el ser humano es un ser tecnológico? Em, Ese es un debate intelectual que está marcando las líneas del nuevo pensamiento, de todas las ideologías nuevas que están surgiendo, ¿no? Naturaleza versus tecnología. El hombre de la caverna, si existió, era un ser tecnológico. El desarrollo, porque al fin y al cabo, si vos tenías que ir a aprender y tenías que tener un cassette, eso era tecnología, ¿no? Si tenías que fabricar una guitarra, es tecnología, ¿no? Hoy por hoy la tecnología nos abruma, pero ¿será que el ser humano lo diferencia de los animales? Que ellos no construyen herramientas y nosotros sí. Qué lindo poder meternos en preguntar eh, en algunos huecos. Eh, Acá en Argentina se está dando mucho lo de robótica, como en muchas partes del mundo, y el pensamiento computacional, Sí. así se llama. Y yo estoy un poco ahí de esas cuestiones, porque bueno, lo que les estamos enseñando a los chicos es a manejar el código y a pensar en los códigos de la computadora, de la tecnología. Insisto, y yo veo ahí, me paro, ¿no? Me paro para reflexionar, porque entiendo que tal vez nos deshumanicemos. ¿Y a dónde vamos Eh, entonces? Esa es claro, la claro, por pregunta, la eso, primera, por ¿no? ahí estamos yendo hacia un lugar, insisto, equivocado. Yo hoy arranqué esto que somos seres espirituales, que hay una gran parte nuestra que es espiritual, que hay que cultivar, y que cuando uno se va corriendo detrás de ciertas modas, tal vez, bueno, corremos el riesgo de dejar de ser lo que somos y tenemos que ser, ¿sí? Y yo en la educación lo veo, insisto, hoy esto del pensamiento computacional, que enseñarle a los chicos que hay que pensar como las computadoras, digo, y vamos a dejar de ser humanos para ser, viste, eh, robots. Pero bueno, está muy incipiente, acá en Argentina está arrancando recién todo eso, son las primeras reflexiones, pero, viste, el hombre sigue siendo tentado
tal vez correrse de aquel camino trazado en su ADN original. ¿Qué es el humano? Entonces, Volvemos. sí, porque si no sería, el humano no es un ser tecnológico, ¿no? El humano, ¿qué es entonces, no? Es decir, yo entiendo los que estamos siempre en la resistencia, para bien o para mal, quizás la resistencia esa necesaria que ofreció tu papá a la hora de que vos elegiste ser maestro, ¿no? Y hoy nosotros estamos en la resistencia, si no, espérense, son... me supera y mejor no, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero me pregunto si no siempre las matemáticas nos regieron, si no siempre las herramientas nos ayudaron a movernos, a trasladarnos. Y hoy día yo no entiendo cómo es que esto funciona, que yo puedo estar hablando con vos. No lo entiendo, ¿no? ¿Será que el problema de la deshumanización es la tecnología o lo que el ser humano está buscando detrás de eso? Mm. Me lo pregunto y queda al aire, ¿no? Pero son temas interesantes, no sé cuánto estás metido en este nuevo universo que se está creando, que se llama, en español le dicen metaverso, eh, que en Argentina eso suena a metaverso, a versear, ¿no? A chamullo, a parlotear. Pero bueno, ya se está pensando en esos códigos de vivir una vida a través de un universo virtual, no como lo concebimos ahora, sino que realmente tengas un personaje para vivir ahí adentro e interactuar y que todo pase por allí, ¿no? Suena a película de ficción, pero bueno, ya está bastante avanzado. Incluso hay empresas poniendo sus oficinas ahí, ¿no? Eso, si es lo que viene, que nos toca a nosotros desde la resistencia, si podemos impedirlo, si debemos impedirlo o qué debemos aconsejar. ¿Crees que tenemos algo que decir todavía hoy? Sí, la verdad que desconozco, Walter, un poco con alguna precisión más esto que decís, que planteás. Pero bueno, hoy yo arranqué diciendo que estamos acá en el sur del mundo, bastante escondidos estamos, eh, y un poco de estas tierras salió siempre algún mensaje disruptivo hacia la humanidad, digo, eso mantiene una mínima esperanza humana, ¿sí? En ciertas cuestiones. Me parece que el continente americano, tan cuestionado, tan castigado, ¿sí? Mantiene un reservorio eh, para la humanidad, ¿sí? De juventud y de siempre estar un poco a la cola de todo, pero bueno, renegando y protestando. Ayer miraba un informe que contaba un poco las cantidades de guerras que hay en el mundo, ¿no? Y mostraba el mapa de la cantidad de conflictos bélicos que hay. Y, y son más de 20, ¿sí? En la actualidad. Eh, y eso lo estamos viendo de acá, uno se para de acá, mira el mundo y lo puede ver, ¿sí? Y insisto, uno es muy crítico de lo que pasa en nuestras tierras, pero mirás el mapa y los lugares que estaban marcados en rojos, ninguno era América, ¿sí? Latina al menos. Y doy un tema para tratar de graficar esto de ciertas distancias que nos puedan generar un mínimo de entusiasmo o de, bueno, de pararse para resistir ciertas cuestiones que se ven más peligrosas tal vez. Que por ahí, bueno, a veces los pioneros, los que andan en ciertos proyectos, como están más próximos, pierden esa distancia para ser más críticos de lo que venga. Pero bueno, yo por eso te digo, desconozco bien esto del metaverso, pero, pero sí, creo que siempre hay un margen para la resistencia, para el plantearse. Digo, Dios lo crea así al hombre, con esa impronta al ser humano. Y mientras digo, no estemos totalmente formateados, habrá espacio para esa rebeldía.
bueno, yo espero que se siga dando para, bueno, justamente esto, poder plantear puntos de vista distintos y que no seamos todos exactamente iguales. Pero bueno, después contame más porque me interesa esto que me está diciendo de lo que No, se no, viene. no soy un experto y no tengo ni idea. Yo solo veo algunas cosas a nuestras hijas jugando Roblox, que ese es un mundo virtual que yo nunca entré. Estoy como vos en ese asunto, estoy Mm. jugando de afuera, pero sí veo cómo se mueve o hacia dónde se mueve, no solamente con el mundo virtual, sino una gran clave para mí es esta cuestión del ser humano, un ser tecnológico. Nosotros fuimos creados con la idea de un ser humano, un ser natural, de la naturaleza. Se cambia al principio, y esto, bueno, los intelectuales, filósofos que de los 60, 70 estuvieron eh, diseminando muchísima literatura, que es la que hoy día se replica y ya se acepta normalmente, pero ahí estaban los pensadores diseñando el nuevo ser humano, ¿no? Eh, y de ahí derivan, bueno, todas los postulados de hoy, tanto feministas como ideologías de género y todo eso, están redefiniendo al ser humano, ¿no? Y la clave está en que si el ser humano es un ser natural, entonces la naturaleza lo condiciona, o es un ser tecnológico, entonces la tecnología lo define. Si yo puedo eh, amputarme mis genitales y hacerme una vaginoplastia y tener forma de mujer, la tecnología me está dando las posibilidades de lo que puedo y no la naturaleza, ¿no? En este nuevo concepto del ser humano, la tecnología y con eso el nuevo mundo virtual y hasta donde llegue todo esto, bueno, va a empezar a definir. Y en esto creo que los educadores, por eso yo creo que hay educadores, es mi postura, ¿no? Inocentes y educadores que están creando contenido para educar, ¿no? Y están los que, bueno, transmiten los contenidos. Y esta es mi pregunta que ahora te hago a vos como licenciado. ¿Qué ha de enseñarse? ¿Qué debemos aprender? ¿No? ¿Y, y quién Bueno, enseña? ¿Y quién enseña y qué enseña? ¿No? Es muy amplio, pero es interesante, creo, ¿no? no, vos me dijiste que hay preguntas que yo podía negarme a responder. Pues, formato abogado. No. Eh, sí, Walter, yo en esto de las tecnologías versus lo biológico, eh, yo interpreto más la cuestión de lo cultural versus lo biológico. Ok. Como que veo que lo que hoy por hoy se está estilando más es que no hay nada dicho biológicamente, sino que todo es construcción cultural y social, que el hombre puede construir y deconstruir lo que sea, que no hay definiciones fijas, y en ese sentido se anula cualquier precepto biológico. Eh, yo lo interpreto más por esa cuestión, la tecnología viene a potenciar, ¿sí? Muchas de esas cuestiones. Educar, educar está ligado con tener poder también. ¿Sí? Hay muchos pensadores y filósofos que marcan esto, que la educación es poder. Y ahí volvemos a la pregunta inicial del hombre, ¿para qué queremos el poder? ¿Para qué lo queremos utilizar? Entonces, un poco eso marca después lo que vos decís, el sentido, el horizonte. Pero educar, enseñar conocimiento, es tener poder y con eso uno puede construir o destruir, digo, hay siempre esos dos caminos. ¿Y quién maneja ese poder? ¿Quién dice lo que tengo que aprender? ¿O lo que me falta saber? ¿No? Muy bien, la verdadera educación nos debería dar la respuesta para pararnos en ese lugar, Walter. Ujú. O sea, la buena educación debería ser que vos llegues un día y te hagas esa pregunta. Me parece que ahí está la clave.
O ¿sí? sea, me deberían Eh, enseñar a dudar o a preguntar. claro, claro, para que vos en esa libertad puedas llegar a preguntar y a cuestionar eh, libremente, libremente sobre estas cosas. Cuando uno fue adoctrinado, sí, bueno, la doctrina te lleva un poco a veces a no plantearte más allá de lo que vos crees y pensás, ¿sí? En cuestiones educativas y humanas, ¿no? Sí, Planteándolo de ese lado. pero metámonos en conceptos. Una pregunta que tengo para hacerte es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? De amor se habla todo el rato, ¿no? Estamos a veces saturados de canciones, de poemas, de frases y el amor creo que es algo que le sucede al humano. Pero, Eh, ¿qué es el amor, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Dijo Calamaro Calamaro. cantaba eso. Ahí yo, las escuelas Concordia con las que trabajo, la mayoría se fundaron bajo el lema Amor y Servicio. Y eso ahora me está llevando a preguntar, bueno, justamente eso, qué es el amor? Y ahí uno, cuando ve, escucha canciones, lee libros, digo, el amor está ligado con lo erótico, con la pareja, 100% apunta ahí. Pero uno cuando encuentra por ahí y lee los evangelios, eh, yo empecé a notar esto de que, bueno, Jesús pidió como mandamiento que nos amemos los unos a los otros. Si hay un mandamiento es algo que nos cuesta, ¿sí? Porque por algo se nos manda a amar. Entonces ahí ya se corre esa mirada, ¿sí? Más del amor desde lo sentimental a un amor más desde lo práctico, más de algo que nos cuesta. Y bueno, después mirando un poco lo que hizo Jesús, ¿no? Notas que el amor es un sacrificio, que es algo contra lo que uno a veces eh, le cuesta hacer, sacrificarse por los otros. Digo, ahí entramos a una definición de amor mucho más incómoda para los humanos, mucho más incómoda. Hablando de los evangelios, Pilato le dijo a Jesús qué es la verdad. Veritas veritae. O, para ponerlo en criollo, ¿cuál es, Pablo, la verdad de la milanesa? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo el maestro. Eh, yo entiendo que en la distinción entre la vida y la muerte, eh, en la distinción entre la vida y la muerte material, encontramos los conceptos de libertad que estamos buscando. Para mí, ese umbral marca la diferencia entre la verdad y la no verdad. Eh, la verdad está ahí, en que somos personas que estamos por un tiempo, que ese tiempo es tan corto eh, acá en la Tierra, ¿sí? Pero que eso nos abre, pensar en eso nos abre la dimensión de lo que realmente somos, pero que muchas veces no somos conscientes de que, bueno, de que hay un espíritu, de que hay algo más. Para mí la verdad está muy, muy atrás, ahí cerquita de las palabras muerte, vida, espíritu. Eh, ronda todo eso. Esas palabritas por ahí atrás está la verdad. Después lo demás es todo pasajero, Todo cuento. actual, todo cuento, todo entretenimiento, todo distracción Okay. de lo realmente importante, pero no sabría definírtelo bien esto, lo tengo que pensar un poquito más porque me traes hoy la pregunta, pero últimamente estoy mirando por ahí, viste que la verdad es esa, que esto se acaba, que tenemos un tiempito de vencimiento y que bueno, no desaprovechar, no estar tan distraídos, ponernos a pensar de si hay algo más o no, porque realmente después va a ser largo lo que viene. Si hay algo más, lo que viene va a ser largo. Entonces, bueno, está bueno pensar en eso, ¿no? Porque uno invierte mucho para su vida acá y lo que viene después va a ser más largo de lo que nos toca acá. ¿El hombre nace y muere a veces sin vivir, Pablo?
Me estás tocando un tema hermoso, una chacarera hermosa de Peteco Carabajal, lo vamos a citar ahí para ser justos con él. Entonces El vamos a hombre, hacer una cosa. Vamos a poner esa chacarera un poquito, que la gente la reviva. Vamos a hacer una última pausa con un último bloque y vamos a ver si el hombre a veces pasa por esta vida sin darse cuenta. Y si es así, ¿de qué deberíamos darnos cuenta al pasar por esta vida? Bueno, acá estamos de nuevo con Pablo César Labia, hablando de todo un poco, solamente para hacernos pensar y repensar la vida, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es el amor, qué es la vida, qué es la muerte, que quedamos en el punto de decir que hay veces que el hombre pasa por esta vida sin vivir, lo decía Peteco Carabajal. ¿Se puede pasar desapercibido por esta vida? ¿Qué sería vivir esta vida, Pablo? eh, yo entiendo que sí, que andamos distraídos por la vida. No sé si sin vivir, pero eh, si no permitimos encontrarnos con nuestra integralidad como seres humanos, yo creo que sí, que pasamos sin disfrutar todo lo que teníamos para disfrutar. Eh, entiendo que sí, que uno puede andar, hasta uno lo mira, ¿no? En momentos de la vida para atrás, que vos decís, mira, pasaron años y la verdad que tal vez no disfruté cosas que tenía que haber disfrutado. Eh, pensando en esto, que somos cuerpo, mente, alma, espíritu, al menos en la educación que uno recibió y en lo que uno vive, trata de que pase todo por esas tres dimensiones. eh, y vivir es eso, es ser consciente de que se termina esto acá. En lo personal creo que hay una vida que continúa y eso me hace sentir pleno, eh, me genera confianza para vivir también acá, ¿sí? Porque bueno, uno se posiciona sabiendo que hay continuidad más allá de la muerte. eh, y yo entiendo que la vida pasa por ahí, por ser consciente de esa limitación, pero de entender que esto continúa. No, no sé Hay mucha bien gente, dónde, no sé cómo, pero hay mucha gente que se pregunta, y quizás alguno de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué sentido tiene vivir, no? Hay que encontrarle sentido a la vida. ¿Tiene sentido vivir? Son preguntas que no sé si tenemos tiempo para resolver y no creo que podamos resolver. Seguramente vos y yo tenemos una respuesta personal a eso. Y la mía es que sí, que la vida tiene un sentido y que no está en mí mismo, sino más allá de mí. También soy un creyente atravesado por Jesucristo y su obra. Entonces no soy muy objetivo en esto, pero em, la pregunta que nos quedaría hacernos es si la vida tiene sentido, ¿no? Em, ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? Y se nos enseñaba antes que nacíamos, crecíamos, nos desarrollábamos, moríamos. Se nos enseñaba que la educación era algo fundamental para realizarte y ser alguien en la vida y tener sentido en la vida, que casarte y tener hijos era el mandato mayor de la vida, y luego envejecer junto a tu familia y irte en paz, ¿no? Ese era el sentido de la vida. Quizás, no sé, hoy también se esté cuestionando ese sentido de la vida, ¿no? Y hay mucha gente divorciada, gente que no se casa, gente que es viuda, gente que, bueno, no puede realizar el proyecto de vida que se nos diseñó para que llevemos a cabo, ¿no? ¿Dónde encuentra sentido esa gente, no?
si antes el sentido estaba ahí. Sí, sí, yo creo que coincido, Walter, con vos. Ante esta realidad y verdad de la muerte, el hombre, el ser humano, intenta buscarle sentidos eh, acá, a lo que vive. Eh, y se pone el sentido muchas veces en lo material, como decís, en lo vincular, eh, que está bien, digo, a mí me parece que es correcto y que, bueno, siempre van a ir cambiando los portadores de esos sentidos, eh, porque el hombre está en esa búsqueda del sentido. Cambiando sentidos porque está en busca de un sentido mayor. Y ahí donde coincidimos en que, bueno, el sentido mayor tiene que estar en algo que nos trascienda, ¿sí? Que no puede terminar en nosotros mismos. Y nuestra búsqueda en la vida es esa. Algunos los creemos encontrar antes o tener antes y, y por ahí podemos manifestar, estar más tranquilos. Jesús decía esto, ¿no? De busca primeramente el reino y las demás cosas serán añadidas. Y uno vive en esa línea, ¿sí? De entender esto, de los sentidos pequeños que van a ir cambiando, porque digo, la familia nunca está siempre y va a estar siempre, la pareja, los hijos, el cuerpo mismo de uno va a ir cambiando, entonces no puedo buscar el sentido en tener un cuerpo perfecto, pues bueno, eso si no me voy a quedar sin sentido. Me Eh, acabas de arruinar el sentido de mi vida. bueno, ya, anda buscando otro porque se te va a cortar dentro de poco. Ya creo que en parte se nos cortó. Pero sí, sí, nosotros estamos ahí mirando esto del sentido. Eh, Entendiendo que también hay personas en el ser humano, en el mundo, que consideren que no hay sentido y que andan y que viven la vida así. Digo, ahí están las libertades donde las personas pueden elegir tener sentido o no, tener propósito o no. Eh, Ahí se juega el plano de la libertad, ¿no? Pero uno lo que cree y piensa está más vinculado con que hay un buen sentido para vivir y hay que buscarlo, encontrarlo y seguirlo. Comer, beber y gozar. Ese es el sentido de la vida. ¿Estarías de acuerdo con lo que afirmó Salomón en Eclesiastés? Eh, yo creo que es una verdad universal, universal. Es la verdad humana más verdadera, Ok. la verdad humana más verdadera. Yo no encuentro mayor sentido que en una buena mesa, un buen grupo, unos buenos alimentos. Humanamente entiendo que ahí está casi el sumum La de dicha. nuestra existencia, la dicha, exacto. Y que lo demás, hasta eso pasa, ¿no? Pero humanamente esa es la gran verdad. Una de las cosas que es interesante que Salomón decía que gozar de la vida era el sentido que el ser humano podía encontrar bajo este sol que es siempre igual. Es verdad que no hay nada nuevo bajo el sol. Es verdad que por más que busquemos ya está todo encontrado. Son preguntas que pueden quedar al aire por ahí. Pero esta sí te pido que me respondas con honestidad. Si yo te digo sexo, alcohol y rock and roll. El, el rock and roll, ¿ya está de más? El rock and roll está de más. Porque lo humano está atravesado por lo prohibido y lo prohibido está atravesado por el placer. Y en estas tres palabritas, si uno la miraba tal vez 30 años atrás, estaban ligados con lo prohibido. Ujú. Y por eso caminaba muy cerca del placer. Cuando estas cosas se hacen tan vulgares,
accesible. Exacto, creo que ahí, pero eso es lo que nos atraviesa como seres humanos también, y por eso hay que mirar algunas cuestiones que tal vez criticamos del pasado, ¿no? Porque eh, a eso voy, tal vez están tan ahora expuestas que la gente ya va a perder interés por ciertas cuestiones. Y, bueno, el sexo Espero que no sea el también. rock and roll, ¿no? ¿Eh? No, yo rock and roll lo saco, puedo vivir sin rock and roll. A ver, ¿Sí? Pero sí, sí, tranquilamente. Sin sexo, no, y sin alcohol, vos sabés que yo viví muchos años y hoy estoy cerquita, pero eh, bueno, ya soy más cuidadoso en lo que tomo, pero insisto, me parece que en ese orden, en mi caso está ligado sí. con en orden de denunciación, digamos. Vamos a ir cerrando. Tengo dos temas que me gustaría abordar. Uno son, el hombre es un ser que duda. ¿Cuáles son tus dudas? Y el hombre es un ser que teme. ¿Cuáles son tus temores y cómo se combaten? Si es que hay que combatirlos. Uno tiene miedos, tiene muchas dudas, tiene muchos miedos y muchas dudas. Eh, por ahí las que más me surgen ahora, las tendría que pensar bien. Eh, yo, uno tiene, a ver, encontrarme con enfermedades a mí me genera, ¿sí? Algún cierto tipo de preguntas. Siempre me ando preguntando, bueno, en lo personal, ¿qué te va a tocar atravesar? ¿Qué me va a tocar atravesar en cuanto a enfermedades en lo inmediato? Digo, pues uno entiende que llega a los 50. El otro día falleció un cantante de rock muy joven. Entonces vos vas diciendo, bueno, te va a tocar. Y eso me genera algún grado de que a cada tanto viene a mi mente, ¿viste esto? De por dónde va a pasar. Eh, También en mis hijos, si uno piensa indefectiblemente en ellos, en las decisiones que van a ir tomando y en cómo van a ir afrontando el mundo que les va a tocar. No tanto de preocupación por ellos, pero sí con aquello con lo que ellos se van a encontrar, que no puedan manejar, ¿sí? Que no les haga mal, digo, pasa por ahí también. Tal vez las preocupaciones y los miedos que uno tiene. Eh, y después, bueno, vivimos en Argentina, en un país, digo, muy movilizado desde lo económico, de lo social, y ahí genera algún cierto grado de incertidumbre, pero bueno, a comparación con los dos primeros, eh, es menor, sí, es menor. Así que por ahí pasarían, estimado Walter, algunos miedos y algunas dudas. Muchas gracias. A esto me lo pidieron que te lo pregunte y que cuentes una anécdota de tu vida en la que tuviste mucha vergüenza. Mucha vergüenza. ¿Da vergüenza la vergüenza? ¿O sos de contar tus historias vergonzosas? No tengo problema, pero bueno, no sé, viste, las redes sociales, eh, uno se cuida un poco en qué va a Claro, decir o no. cuida Un tu elemento imagen. que, bueno, me traumó mucho, porque lucho con eso. A mí me toca a veces hablar en público delante de mucha gente, y esto es, digo, 300 personas, 400, 800. Wow. Y recuerdo algo que me pasó que un poco me marcó feo de joven, que también me tuve que parar delante de un lugar a decir algo y no me salió como yo quería. Eh, y eso me parece que me da mucha vergüenza recordar eso, ¿sí? Eh, Ese mal momento. Eh, Eso me da así vergüenza. Después, bueno, tendría que pensar algunas cositas que están olvidadas o negadas, pero no tengo ¿Querés que ningún cuente problema. yo alguna? No, no. No. Soy el entrevistador en este caso, pero no quedaría bien. Pablo, Recuerdo, sí, decime. recuerdo esa. Después, bueno, habría que ver. Sí, eso abre un montón de temas, ¿no?
no dar la talla, no dar la altura, las expectativas, los fracasos, las presiones, daría para otro capítulo interesante. Pero ahora, con tus 46 años, te encontrás con un niño llamado Pablo César Labia en Villa de Mayo, de 12 años, y tenés la oportunidad de decirle algo. ¿Qué le dirías? Estoy bastante conforme con lo que me tocó vivir. Yo le diría que vaya por los mismos lados, ¿sí? Que disfrute un poco más, que disfrute un poco más y se haga menos mala sangre tal vez. A veces uno quiere manejar muchas cosas. Eh, yo le diría eso, que no se abatate tanto y que disfrute un poco más, porque van a haber cosas que le van a pasar que son grandiosas, grandiosas. Y eso le diría, que las registre, eso le diría, que las registre, eh, que las escriba y que las guarde. Uh-huh. Pablo, Magíster, una pregunta para el próximo entrevistado que no sabemos quién es de momento. A ver si se va a atrever otro más. Pero, ¿cuál es tu pregunta para esa persona que se va a poner ahí donde estás vos? ¿Qué le preguntaría al próximo invitado? Me parece que está bueno andar por estos lugares de los miedos, de las inseguridades, que ayudan mucho. Yo le preguntaría si fuera presidente y tuviera que disponer de tres leyes para mejorar su país, ¿cuáles serían esas leyes? Pues ahí queda la pregunta para el próximo. Pablo, un gusto, gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, por compartir tu vida, por abrirte a nosotros y por hacer de este un momento en el que mucha gente o poca gente, insistimos, no tenemos pretensiones de número, puedan disfrutar, recrearse y pensar. Que este tiempo nos haya ayudado a eso. Contame algo, se llama el espacio. Pablo nos contó bastantes cosas, pero seguramente son más las que no contó. Algo, solo algo de la vida de Pablo César Labia, un gran amigo, un licenciado en educación, un gran padre, esposo, un gran fiel creyente de Jesucristo. Y sí, hasta la próxima. Pablo, despedite y nos vamos. Querido Walter, gracias por estar siempre ahí provocándome, como dice el cantante Chayanne, provócame. Gracias por estar en mi vida. Eh, a la distancia, porque estamos muy lejos, pero bueno, ha sido una bendición para mí, mi presente también. Así que bueno, gracias por este espacio. Que viaje, como las canciones, Walter, que viaje y que llegue a oídos y corazones de quienes quieran escucharnos y ¿Y con, escucharte. ¿Y con qué canción cerramos? Bendita luz, de Juan Luis Guerra. Bendita tu luz. Bueno, ahí va entonces, bendita tu luz. Un abrazo para todos, hasta la próxima. Nos vemos en Contame algo. Hasta luego.